Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Sala de Maestros. Estamos muy contentos. Esperamos que les haya gustado el capítulo anterior con nuestro compañero en China, con el cual conversamos acerca de esta diversidad y la manera en la que ellos tienen la educación en puerta. Y estoy seguro que este capítulo les va a gustar bastante porque siempre genera dudas e incertidumbre el no conocer el trabajo de los compañeros que se encuentran a nuestro lado, pero para este capítulo trajimos a alguien que además de ser especialista en el área es una persona a la cual yo respeto mucho porque en alguna ocasión la escuché platicar en un consejo técnico y quedé maravillado en el manejo que tiene para a su área. Entonces, ya saben que el lema de este capítulo y de este podcast es que no existe mejor persona para hablar de nosotros que nosotros mismos. Entonces, permítanme presentarles a la maestra Guadalupe Luna. Hola, Miss, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero te encuentres bien y pues en general toda la gente que te sigue, espero que estén muy bien en este domingo. Muchas Sí, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti porque lo que platicaba y les decía hace un momento, sí, me acuerdo en aquella ocasión que te escuché platicar acerca de esta parte de la UDI, que es lo que vamos a platicar. Y a mí me gustó mucho la manera en la que lo abordabas porque era de manera muy clara, muy concisa, que creo que así deberían de ser siempre las cosas, pero bueno, no siempre sucede. Platícanos un poquito para las personas que nos están escuchando, vamos a darles contexto acerca de tu especialidad, de quién es la maestra Lupita Luna y esta conversación, ¿qué te parece? Ok, sí. Pues empezaré por platicarles que soy maestra de educación especial. Me formé en la Escuela Normal de Especialización. Eh, pues yo siempre he pensado en ser enfermera, pero finalmente no sé, en una ocasión fueron al bachillerato pedagógico, que es el bachillerato que en ese momento se creó para las maestras que van a ser formadas para la normal de educadoras. Y estaba el bachillerato pedagógico número 1, que es pues el bachillerato que estaba dirigido a aquellos profesores que querían formar parte de lo que es educación básica, de primaria, secundaria. Y pues Mm, me gustó la idea de que fueron en alguna ocasión a platicar sobre la normal de especialización y las diferentes áreas y pues ya después me deslindé de esa parte de la enfermería y de la parte de ser maestra también de preescolar y sí me llamó mucho la atención en formar parte pues de la normal de especialización. En ese tiempo había 6 áreas a escoger. Yo escogí el área de audición y lenguaje porque, durante la orientación decían que, bueno, si nosotros escogíamos el área de audición y lenguaje, pues tenemos como la oportunidad de trabajar con todas las discapacidades en esa parte de la comunicación. Y fue por eso que me decidí a formar parte de la normal y a escoger la especialidad en audición y lenguaje. Y bueno, es una licenciatura y al término de la licenciatura entra lo que es pues ya el trabajo perdón, en la Secretaría de Educación Pública y inicio como docente de CAM, lo que son los centros de atención múltiple. Y en ese espacio, bueno, duró alrededor de unos 23 años formándome como maestra pero en el turno matutino y en el vespertino estuve yo siempre trabajando también en lo que antes era USAER, que hoy es UDI. Y bueno, ya al 1 de septiembre yo cumplí ya 31 años de servicio trabajando para la Autoridad Educativa Federal. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando. Actualmente me desempeño como directora de UDI, que significa la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, en ambos turnos. En ambos turnos soy directora. Entonces, pues aquí seguimos, ya en 31 años ya de servicio. Excelente. Y mencionabas algo que me llama mucho la atención, porque había como estas segundas opciones de elegir carrera de preparación. ¿Qué fue lo que te terminó de enamorar de esta área? Porque siempre lo digo con todos los que platicamos y les digo,
¿Cuál fue la mentira en la que caíste para creer que esto iba a ser sencillo, que ibas a poder vivir súper bien siendo maestro y todo eso? ¿Qué fue lo que te terminó de convencer de esta parte? Creo que fue la parte del desconocimiento en general. Bueno, si ahorita hay desconocimiento, hace 30 años había mucho más desconocimiento. Yo no sabía que había una preparación para ser, pues, maestro que atendiera a alumnos con discapacidad. Y cuando te digo que van a dar esa plática del bachillerato, ya es que yo me entero que podríamos prepararnos en diferentes áreas y atender a alumnos, pues que es muy difícil que la gente quiera atender precisamente por ese temor o por las formas de decir nunca van a lograr nada, por las concepciones que tenemos como sociedad. Y creo que eso fue lo que me acabó como el reto de decir, sí, yo quiero formar parte y ser pues una maestra que atienda a alumnos, en este caso mío, en condición de discapacidad auditiva y de lenguaje. Está bien padre porque hablabas a esta parte de empezar por conocer lo que no hay como conocimiento del área, ¿no? Es decir, aventurarse a lo desconocido para poder ayudar a las personas. Y mencionabas esta parte de las áreas. ¿Recuerdas o en cuántas áreas se divide como esta parte de la especialización? Porque creo que en muchas ocasiones desconocemos no solamente el papel que juega un maestro de la unidad de educación especial, sino en realidad cómo funciona o qué roles desempeña la unidad de educación especial en el entorno en el que nos encontramos. Ayúdanos un poquito a entender esta Mm. parte. En ese tiempo que yo cursé la normal, eran diferentes especialidades. Estaba discapacidad intelectual, la discapacidad motora, y la mía, bueno, la de audición y lenguaje, la discapacidad visual, y estaba la de menores infractores. Actualmente, los chicos se encuentran formando, y digo lo sé porque tenemos estudiantes que están haciendo el servicio social, y lo que es esta generación y la que viene todavía, una más atrás, vienen todavía en la formación de estas especialidades. Tiene mucho que se eliminó la de menores infractores, desconozco por qué, pero se quedó como la parte más fuerte de visual, motora, auditiva y la de discapacidad intelectual. Y actualmente estas son las dos últimas generaciones que vienen formados en áreas. Posteriormente ya van a tener una formación apegado a la que es pues, licenciatura en educación inclusiva. No sé cómo sea su plan de estudios y vayan a tener como que un poco de cada discapacidad o en general se vayan a formar para atender a la población de las escuelas sin ninguna área, no sé. Hay un poquito de desconocimiento en esa parte. Y pues sí, hablando con la tutora de estos maestros, bueno, de estos estudiantes que están terminando su formación, platicaba así como la importancia de que, bueno, se perdió pues esa parte de las diferentes áreas y ahora sería de manera general en que ellos estuvieran interviniendo. Pero pues yo creo que ahorita lo que estamos viviendo actualmente se implican muchas situaciones de tener bien claro qué es lo que hace el servicio de UDI. Y no sé si quieres que platiquemos en esta parte de cuál es en sí nuestra función y cómo estamos ahorita visualizando los cambios también que se están dando a partir de esta implementación del plan de estudios 2022. Sí, me parecería increíble que pudiéramos empezar a platicar de eso, pero antes me gustaría como conocer tu opinión sobre esta parte de la formación, ¿no? Porque como tú lo acabas de decir, ¿no? Ahora van a venir como esta generación donde van a tener de manera muy general todas las áreas que a ti te tocó verlas como divididas y ya con los años de servicio que nos acababas de platicar y ahora en un puesto de dirección, viendo la realidad de las escuelas y viendo la realidad del área, ¿a ti qué te parece este cambio?
porque incluso, si no me equivoco, el hecho de que cambiara la terminología de UDI a USAER implica muchísimos cambios muy profundos que a veces no terminamos las personas, me declaro completamente ignorante de esta área, de entender nosotros, y a veces creemos que solamente es un cambio de nomenclatura y la verdad es que es algo mucho más profundo, ¿no? Así es, el cambio de USAER, porque todavía en los estados es USAER, funcionan bajo esa forma de trabajo. Y lo que es la Ciudad de México, trabajamos como UDI. Hay una gran diferencia, sí, y básicamente es en la forma de atención en la población de los alumnos que enfrentan alguna condición de discapacidad, y tiene que ver con esa parte de involucrarlos totalmente en formar parte de manera permanente en un grupo. La visión actual de lo que es UDI es trabajar em, con las situaciones que tienen los alumnos que están enfrentando, pero no excluyéndolos de esas actividades. Todo lo que tenga que hacer gira alrededor del interés del alumno, de sus necesidades de aprendizaje, y UDI está para eso. Por eso nos definimos como un grupo de docentes que formamos parte de una educación inclusiva que favorece en los alumnos el aprendizaje, y somos maestros especialistas que tenemos la formación para brindarles esas estrategias que los alumnos les permita, bueno, seguir aprendiendo dentro de una aula sin separarlos de su contexto. Y trabajamos algo también importante, que esa es otra de las diferencias con USAID, que nosotros partimos del contexto del alumno. Hacemos un análisis de ese contexto y son 3 tipos de contextos en los que nosotros intervenimos, que es el escolar, el áulico y el sociofamiliar. No ponemos en los alumnos la condición de aprendizaje, no está en él, sino en el contexto. Algo está ocurriendo que no le permite al alumno aprender. Y a partir de esa parte es que, como UDI, definimos lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación que está enfrentando el alumno, no que tiene el alumno, que enfrenta, y que la sociedad como tal, la escuela o la familia, no le está brindando esas oportunidades para que el alumno continúe aprendiendo. Esta parte de la precisión que haces me llama mucho la atención porque en muchas ocasiones me ha tocado escuchar, por múltiple desconocimiento, quiero pensar yo, que se tiene esta idea de que el maestro de UDI, el caso de la Ciudad de México, brinda esta parte como si fuera terapia, y la verdad es que no es así. Por lo que tú nos acabas de decir específicamente, es identificar y entregar las herramientas al maestro de aula para que este alumno, y como tú lo decías, no son propias del alumno, son que están alrededor de él en alguno de todos estos, de estos ambientes en el que ellos están. Y entonces aquí sí me gustaría mucho que profundizáramos en esta parte del trabajo de un maestro de UDI en una escuela. ¿Cómo es? Porque la verdad es que pasa, y me siento, no sé, como que esta parte de identificación. El otro día platicaba con una maestra de UDI y precisamente le decía, es que a veces pasa también eso en educación física, ¿no? El desconocimiento a veces de los maestros de grupo o de en general, de todos, termina como asociando a cosas que, pues es que lo tiene que hacer, y realmente damos por sentadas cosas que realmente no son así, ¿no? Y termina habiendo este choque de a veces de la idea de decir, bueno, es que a lo mejor tú no estás haciendo, pero hasta qué punto realmente es donde yo puedo hacer, ¿no? Como maestro de UDI. Platícanos un poquito del rol tan importante que ustedes juegan. Ok, pues básicamente nosotros tenemos una guía de intervención, que es el planteamiento técnico operativo de UDI. Nos regimos por este documento, en donde nosotros, para trabajar en escuela, tenemos 4 momentos de intervención. ¿Cómo es este proceso? Tenemos un primer momento, que es detectar las necesidades de intervención, o lo que le llamamos un primer momento. Así sería la parte de la valoración de la situación inicial del alumno.
¿Y en qué consiste? En hacer esa parte de ese análisis de los contextos que te hablaba hace un momento e ir precisando qué está ocurriendo en el alumno que no está aprendiendo. Desde reconocer la condición o el contexto familiar por lo que está pasando, porque eso es ir bien básico. O sea, si nosotros no sabemos qué ocurre en el alumno, vamos a estarle exigiendo situaciones que el alumno no puede dar. Y entonces el docente se va bajo la mira de que es que no quiere, ¿no? No hay apoyo, pero en realidad desconocemos la situación por la que está atravesando el alumno en esos momentos. Y en esta parte de la valoración hacemos, sí, junto con el docente de manera colaborativa, es cómo se debería de trabajar, y ahorita lo voy a explicar por qué. Es cómo se debería de trabajar en trabajo colaborativo con el docente, hacer esa evaluación de aprendizaje y para finalmente en este primer momento definir las barreras para el aprendizaje y la participación que está enfrentando el alumno. Digo que es como debería de ser porque ese es como el ideal, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que a veces tanto el docente como el maestro especialista quizá no estén en mucha comunicación y entonces cada uno trabaja por su parte y es cuando cuesta un poquito más de trabajo poder definir esas barreras y ese proceso. No sé si este primer momento se está entendiendo. Sí, sí, Después sí. viene otro momento que es la planeación de la intervención. En este momento es cuando ya a partir de que estamos identificando la VAP que está enfrentando el alumno, definimos qué estrategia de intervención vamos a tener con él. Y en este momento estaríamos hablando que a partir de este nuevo plan de estudio 2022 ya tendríamos que estar ya en colaboración con el docente. A partir de ese proyecto, revisarlo de manera colaborativa y ver de qué manera UDI, a partir de la propuesta del docente, nosotros vamos a enriquecer ese trabajo con estrategias de intervención más específicas para lograr que el alumno vaya avanzando en ese aprendizaje. Aquí, Ajá. aquí te voy a interrumpir un segundo, Sí. porque esa parte me gustó mucho de lo que acabas de decir, porque creo que abre, para empezar, muchísimo el panorama de cómo empezamos a trabajar. Es decir, en este nuevo programa y el maestro de grupo selecciona el proyecto, los aprendizajes que va a trabajar y los PDA que él quiere consolidar con sus alumnos, y el maestro de especialidad le ayuda a diseñar cómo puede atenderlos con estos alumnos que presentan barreras. ¿Es Así así? es. Ok, ok. No, el especialista o el maestro especialista debería de generar de manera colaborativa con el docente, enriquecer la propuesta de trabajo a través de las estrategias, pero todo bajo un mismo fin, Ok. que es finalmente esa selección de contenidos em, que el docente está esperando que el alumno adquiera y bueno, a partir de la intervención de esa estrategia, bueno, es que se va a lograr que el alumno adquiera ese aprendizaje. ¿Mm? Y Ok. claro, todo es conforme a las características y la condición del alumno, si es que tiene una discapacidad o si es que enfrenta alguna de las prioridades, porque UDI tiene, se me pasó esa parte, tiene 7 prioridades. Ok, platícanos de ellas. Las prioridades básicas son 7, te las menciono para que también quede claro, atendemos primero, bueno, lo que son alumnos en alguna condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes, alumnos con un talento específico. ¿Y a qué me refiero con talento específico? Que esos alumnos tienen habilidad para ciertas áreas, por ejemplo, la música, la expresión, no sé, hay diferentes aspectos que el alumno puede desarrollar y no necesariamente tiene una capacidad sobresaliente, pero sí tiene ciertas áreas que también se debería de atender para que el alumno vaya enriqueciendo esta parte. Situaciones de enfermedad, esa es otra situación muy importante. Hay alumnos que están inscritos en escuelas que tienen una condición de enfermedad grave
niños con cáncer, alumnos que tienen alguna situación de un accidente severo o alumnos que tuvieron una fractura y que no están pudiendo acceder a las actividades de aprendizaje porque no van a la escuela. Entonces, lo que hace también UDI es esa parte, diseñar programas de intervención para que el alumno en casa los vaya desarrollando, claro, conforme a los aprendizajes que el maestro va desarrollando también en grupo, y enriquecer esa parte para que en casa el alumno lo vaya desarrollando y se vaya complementando esta parte de su aprendizaje. No se pierda de la oportunidad de seguir aprendiendo y sobre todo el objetivo primordial es de que egrese o cambie de grado, concluya su nivel en ese ciclo escolar y que no se pierda el alumno en esta parte de la deserción escolar por tener alguna condición de enfermedad. Trabajamos también con migrantes, con población indígena y con alumnos en situación de calle. Esas serían las 7 situaciones, pero ahora, y bien algo importante es que a partir de esta situación desde lo que fue de pandemia, la indicación fue muy clara, es atender a toda la población que requería la atención del servicio de UDEI. Nos fue clara la indicación de que no solamente nos fijáramos en esas prioridades, sino que también aquellos alumnos vulnerables en ciertas situaciones y que no estaban accediendo a los aprendizajes, nosotros tuviéramos esa disposición por trabajar. Hasta el momento se sigue trabajando mucho con esa parte de la vulnerabilidad, y en la vulnerabilidad pues entran todos Claro. entramos en esta parte de la vulnerabilidad. Entonces, UDI está en estos momentos para identificar a cualquier alumno en un grupo, tenga la condición que tenga, sean estas 7 prioridades, o sea la situación de vulnerabilidad, que no está accediendo a los aprendizajes y que requiere de una atención especializada en colaboración y que necesite, junto con el maestro especialista y el docente, la colaboración para que él vaya accediendo a esa parte de su aprendizaje. Está muy interesante. Y este sería el segundo momento de lo que hablábamos, ¿no? De las Sí, etapas. el segundo Este es el segundo momento. momento. El Ok. segundo momento, es lo que te decía, el de la planeación de la intervención. Ujú, ujú, Planeación de la- Y ya el tercer momento ya es en sí la intervención, que es un poco esto que te estoy comentando, en donde a partir que definimos la, las barreras que enfrenta el alumno, la estrategia que vamos a definir, ahora sí ya es en sí, pues, la parte de trabajar con ellos durante todo el ciclo escolar en esta parte de ir interviniendo con ellos. Ir aplicando la estrategia, si está funcionando, y a la par viene el cuarto momento, que es la valoración del impacto. La valoración del impacto es decir, qué tanto resultado está dando que se esté interviniendo con cierta estrategia a partir de los logros que vayamos observando en el alumno. Si vemos que está aprendiendo, si vemos que está ocurriendo algo que no, entonces hay momentos para volver a estructurar, porque también nosotros hacemos, como ustedes hacen el programa escolar de mejora continua, Ujú. nosotros hacemos el programa de intervención de mejora continua, Ok. en donde tenemos igual 3 momentos. Uno en donde estamos definiendo como UDI qué vamos a hacer. Hacemos una evaluación en el mes de enero y hacemos una última evaluación en el mes de junio para definir qué de lo que propusimos se logró con la escuela y en concreto en el aula con el alumno. Esa es la manera en la que ustedes intervienen. Y aquí es como esta parte importante. Una vez que ustedes intervienen, ¿cómo es este proceso de intervención? Es decir, ¿en qué momento el maestro de UDEI trabaja con estos pequeños? Te lo pregunto porque platicando con algunos otros maestros alrededor del mundo, hablábamos de esta figura a la par en algunos países, sobre todo en el lado del continente europeo, que había esta parte de un maestro estaba todo el tiempo ahí. Sabemos que en nuestro país es difícil por muchas condiciones que se dan,
pero ¿cómo es la figura? Es decir, ¿cómo interviene el maestro? ¿Acompaña durante alguna actividad? ¿Da las recomendaciones al maestro y este es quien aplica? ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento? Nosotros tenemos 3 estrategias básicas de intervención, Sí. que es la asesoría, la orientación y el acompañamiento. La asesoría es básicamente si algún alumno tiene una condición ya específica de discapacidad y requiere un apoyo muy concreto. Por ejemplo, un alumno que es ciego y que necesita iniciarse en la adquisición del sistema Braille para la lectura y escritura, es una asesoría muy concreta la que se daría en ese aspecto. Claro. Lo que es el acompañamiento y la orientación son, parecer algo similar, pero básicamente se distinguen entre que la orientación es muy concreta en cuanto a la propuesta que tenga el maestro. Por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo poner de ejemplo para que quede claro esta parte de orientar? Si el maestro está haciendo una selección de contenidos y dice, oye, este niño, no sé, que tiene una discapacidad intelectual, ¿crees que pueda acceder a esto? Y entonces nosotros decimos, bueno, es que debemos de ajustar el material, debemos de ajustar ciertas ya intervenciones muy concretas con él para que vaya accediendo. Ese vendría siendo la parte de orientación. Y la asesoría, pues, es algo de manera permanente que hacemos con ellos. Y no únicamente va enfocado a los alumnos que tienen una condición de discapacidad, sino en general en el grupo, cómo se están manejando ciertas situaciones dentro del aula que le pudieran al maestro permitir intervenir ya de manera más asertiva, pues, en esa parte del conocimiento. Es muy puntual y me gusta mucho porque en esta parte, para empezar, a mí me permite entender un poco desde esta área y desmitificar muchas historias o muchas de estos temas que te estoy platicando ahorita, ¿no? Porque está desde quien exige, porque es así y no debiese de ser, que el maestro de UDI lo acompañe 24/7 ahí todo el tiempo en el salón y sabemos que es imposible, sobre todo por la manera y la distribución de alumnos que hay a lo largo y ancho de las escuelas. Me gustaría conocer tu opinión en cuanto al estado actual de educación inclusiva en México, desde tu perspectiva, desde el campo de batalla real, lejos de la política y de los programas y todo esto. ¿Cuáles realmente los principales desafíos a los que ustedes están enfrentando siendo especialistas, siendo personas que están preparados para atender a esta comunidad y a estos grupos? ¿Cuál es el estado actual que tú logras percibir en México? Yo creo, Irving, que actualmente con esta parte de la utilización de los medios se está abriendo mucho la información, a conocer las características de los alumnos que tienen alguna discapacidad y sus formas de aprendizaje. A lo mejor no estamos como país en, en una situación de totalmente inclusión, pero creo que estamos avanzando. Hay ahora ya más situaciones que se ven en cuanto a favorecer y estar atento a las necesidades. Surge, por ejemplo, otro apoyo que damos es a través de la implementación de lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que esa es otra situación mucho más amplia, que es a nivel pues internacional, que se da esta parte de dar las estrategias y los recursos y los materiales muy concretos, pero que partan de la necesidad de los alumnos. Es exactamente diseñar toda esa intervención que favorezca esta parte para los alumnos. Y desde mi punto de vista, creo que ahorita estamos eh, como educación especial con esa oportunidad de poder actualizar nuestra intervención en esta parte del plan y programa de estudios, de ver de qué manera vamos a ir nosotros interviniendo y ajustando esto que ya teníamos ahora a esto que estamos viviendo. Pero yo no sé, me siento que sí hay mucho más información,
siento que sí la gente está más abierta a entender esta parte, se está abriendo mucho hacia lo que es el autismo, hay mucho conocimiento ahorita sobre estos alumnos que requieren muchísimo apoyo, al igual que todos, pero esta parte de la información, el que se abra al público es muy importante, porque les va a permitir a ellos también entender la condición propia de los alumnos y a partir de ello apoyarlos en lo que se requiera. En esta parte como figura de llevar dirección de los maestros que se encuentran en la escuela, platícame un poco qué escuchas normalmente de tus maestros, es decir, esta parte, siempre que normalmente, te lo voy a decir así, nosotros cuando nos llegamos a ver con nuestra supervisora, con la maestra Moni, que desafortunadamente se tuvo que jubilar, pero le mandamos un abrazote, y platicábamos con ella, siempre era esta parte de cómo lograr esta sinergia a veces con el maestro de grupo que desconocía nuestro trabajo, cómo entender un poco en que la evaluación del área es muy distinta a la de un grupo, cómo no, el alumno es otro, ¿no? En nuestra área. ¿Qué mensajes tú recibes por parte de tus maestros y esta parte? Porque estamos hablando que trabajan con grupos bien específicos de alumnos, ¿no? Y que cuando un alumno representa barreras, yo creo que un maestro tiene que dar el 200% por encima de lo que está dando. Y ustedes como especialidad, al atender a tanta diversidad, pues todavía mucho más. ¿Qué escuchas de tus maestros en este sentido? Pues de los docentes escucho que hay disposición para el trabajo, sin embargo sigue habiendo como el temor de aquellos alumnos que tienen sí, una condición específica así de discapacidad. Y sobre todo no es el temor a trabajar con ellos, sino a cómo poder empatar el trabajo con ese alumno con el resto del grupo. Ese es como más su temor, el decir, ¿sabes qué? Tengo otros tantos que atender y con él siento que le tengo que brindar más atención, pero y entonces ahí es donde está el trabajo de la maestra especialista, de brindarle como sus apoyos y esa orientación para que ella vaya entendiendo cómo llevar esa forma de participar con el alumno. Eso es lo que escucho, que todavía hay un poquito de temor en las situaciones de discapacidad, pero sí hay la apertura. Sí hay la apertura de decir, si lo hago nada más, díganme cómo lo puedo hacer. Claro. Sí, están ellos abiertos a participar. No he escuchado, y de verdad, no he visto no he escuchado que algún especialista me diga, esta maestra me dice que no y que me lleve al niño del grupo. Esa no, ya no existe. Al menos en la zona en que nosotros estamos interviniendo, si hay, te digo, esta parte así de dudas, ¿cómo le hago, no? Pero dime si lo hago. Pero no así que digan, no, no, si se lo pueden llevar, llévenselo. Tanto por parte de los docentes como por parte también de los directivos. Fíjate que en esa parte de los directivos siento que actualmente también están muy en esa idea de darle respuesta a los alumnos y sobre todo a los papás. Sí. Hay muchos papás que han sufrido mucho rechazo en esta parte de sus hijos. De primero, pues, el poder aceptar que tienen una condición y después han sufrido porque de verdad que si hay escuelas a donde les cierran las puertas y le dicen, no, no es que aquí no hay maestro especialista, aquí no se puede atender, o son pretextos para que el alumno no ingrese, o lo que intentan hacer es esta parte, desde la reducción de las jornadas de trabajo con el alumno, que venga de 8 a 10, cuando eso en lineamientos ya no existe, eso está prohibido, está recortando jornadas de trabajo para los alumnos porque está comprobado que el hacer esto les impide a los alumnos, eh, no, les impide terminar de ajustarse a lo que es un trabajo en grupo. Si siempre estamos haciendo esta parte de irles recortando los horarios, es el irles limitando las actividades porque consideramos que es pues, lo poquito que pueden hacer o es lo que pudieran aprender, pues estamos
quitándoles la parte del derecho a la educación. Y vuelvo a la zona en donde trabajamos. Creo que las directoras están en esa idea de no reducir jornadas a menos que una condición médica del alumno así lo, lo señale. Por ejemplo, aquellos alumnos que van a alguna terapia de rehabilitación en que pues sí se tiene que retirar de la escuela, o van a alguna terapia ya específica, por ejemplo, de lenguaje o de otras situaciones, solamente es esa parte, pero porque la propia escuela decida que como se dificulta el apoyo, se está retirando al niño del plantel, no he visto en esta parte. He escuchado como más parte de conciencia de que los niños deben de permanecer dentro de las escuelas y de orientar a los padres de familia. Esta parte de orientación es muy importante. Hay papás que nunca han sido orientados y de verdad que cuando llegan y te exponen su situación de vida, dices, en ningún espacio donde han estado han recibido orientación. Y esa es otra parte de la función, digo que con todo docente debería de tener, pero esa es otra parte de UDI que debe de atender a través de trabajo social, el estar en permanente orientación a padres de familia, ver cómo están apoyando, estar verificando que esos apoyos se estén dando y sobre todo no permitir que los padres les quiten el acceso a la escuela y que se vuelvan en una deserción. Eso es como lo peor que le pueda pasar a una maestra especialista, que un alumno que esté atención y que tenga una condición de no concluya su periodo de escuela, que salga, que se ingrese al sistema ya laboral siendo menores de edad y que no concluya su su nivel, Claro. sea preescolar, primaria, secundaria, que no ocurra ese evento. Sí, porque a final de cuentas es lo que dices, ¿no? Se termina cortando este proceso de trabajo Así es. y en lugar de generar un bien, los va alejando. Y ahorita acabas de tocar un tema muy importante, ¿cómo se involucran los padres en este proceso de la educación inclusiva? Es decir, ¿cuál es el papel que los papás juegan para el éxito de estos estudiantes? ¿Cómo debería de ser el ideal desde el trabajo de UDI? Pues el ideal digo, no existe, yo digo no existe porque como cualquier otros papás que tenga o no discapacidad su hijo, el apoyo pues debe de ser permanente. El apoyo pues es estar al pendiente sabemos que los papás no son los que les enseñan en casa a aprender y a leer y escribir, pero sí nos pueden apoyar en ciertas situaciones, por ejemplo, con los hábitos básicos pues de higiene, de alimentación y pues no sé, esa parte tenemos muchos alumnos que son muy apoyados como todos los niños regulares también, pero tenemos otros que también son muy olvidados, muy dejados por parte de los padres, y por eso es importante conocer el contexto, el que está pasando la mamá, para pedirle algo que no lo va a dar por su trabajo, porque hay mamás de verdad que trabajan todo el día y se lo dejan a cargo a los abuelitos, y pues los abuelitos no tienen, como dice ya, ni las ganas de estar apoyando, ni es su obligación también. Pero yo creo que si hubiera un ideal, pues sí quisiéramos que fueran papás que estuvieran muy presentes en las escuelas, que estuvieran muy presentes en lo que necesitan los niños, pero sobre todo en darles esos hábitos de valores y de respeto. Eso sería como lo fundamental. Y bueno, como papás con alumnos con discapacidad, pues sí son papás que son muy, muy sentimentales, muy dolidos, y esa es otra situación que pues la trabajadora social siempre debe de estar al pendiente del sentir de ellos para poder orientar en el beneficio pues del alumno. Hace un momento mencionabas esta parte de en ocasiones encontrarse con
el disfortuno de que se cierren las puertas, ¿no? Para estos alumnos, que está cambiando este proceso en México, pero sin embargo en algún momento pasó o en algún momento ha pasado. ¿Qué recursos son con los que cuenta? O sea, ¿qué opciones tiene un papá una vez que se da cuenta que tiene a algún pequeño con discapacidad o en algunos de estas áreas? De, ¿cuál es la manera de dirigirse ellos? Porque es bien complicada esta parte, como tú lo decías, el desconocimiento de no saber y ahora qué hago, como qué opciones hay, qué recursos de apoyo están disponibles para los estudiantes con discapacidad en México. Primero los recursos, los primeros básicos son los de los médicos, ¿no? El poder llevar a tu hijo una valoración médica y que te digan qué ocurre con el niño. Hay papás que se vienen enterando que sus hijos no escuchan hasta que en la primaria es porque un docente le dice, oiga, como que le hablo y no me contesta, o no ha desarrollado su lenguaje como debería de ser por la edad cronológica que lleva. Y es en ese primer momento que es como el primer contacto que tienen los padres a la situación de atención médica y de valoración para poder tener un diagnóstico de sus hijos. Y es entonces que ya se perdieron pues varios años. Por eso digo que es muy importante la situación. El primer filtro es el médico. En la parte, por ejemplo, de los niños que no ven, los niños ciegos, en que el médico es el primero que debe de informar esa parte y de derivarlos a instituciones para una valoración ya más concreta. Pero bueno, una parte que ya una vez que ya está definida la condición que enfrenta el alumno, los apoyos que tiene es la, el derecho que nadie le puede quitar a la educación y que está marcado en el artículo 3 constitucional. El derecho a ingresar a una escuela, ya sea preescolar o desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y después si el alumno desea o si se puede continuar con el nivel medio superior o superior, adelante. Pero el apoyo, pues tienen varios apoyos, porque por ejemplo de manera económica, pues tienen lo que son las becas para alumnos con discapacidad, que es otra beca adicional a lo de bienestar. Entonces, si la madre comprueba con un documento por parte de alguna institución eh, pública como es el ISSSTE, el IMSS, y comprueba que tiene alguna situación de discapacidad, bueno, se le otorga, el gobierno le otorga una beca adicional. Uh-huh. Claro. Y si hay apoyos, pues apoyos para la adquisición, por ejemplo, de aparato auditivo, apoyos para pues, cirugías en el caso de los alumnos con discapacidad motora o con discapacidad visual. Sí hay recursos, pero el interés primordial en esta parte educativa es que el alumno asista a la escuela, tenga la situación de discapacidad que tenga el alumno, tiene derecho a asistir a planteles de educación regular o asistir a un CAM, que Claro. son las escuelas de atención, los centros de atención múltiple. Y en este sentido, con base en tu experiencia, en esta parte de dónde lo llevo, si a un camp, a una escuela regular con un maestro especialista, ¿cuál crees que es la mejor opción? Cualquiera de las dos son la mejor opción. Yo no podría decir, es que este niño es de CAM y este niño es para UDI, para escuela regular. No. Los CAM están diseñados, sí, para alumnos con discapacidad, pero esa es la decisión que toman los padres, de querer que su hijo pertenezca a un centro de atención múltiple por múltiples factores, como desde que le queda más cerca de su casa, como que quiere que forme su hijo parte de esa escuela, porque pues están por grupos con alumnos a veces con la misma condición de discapacidad, no siempre están así, pero desde esa parte. Es decisión de los padres civil, pero donde entren niños, sean CAM o sean UDI,
pues nosotros como especialistas y como docentes tenemos la obligación de darle una respuesta educativa a ese alumno. Claro, entonces aquí el ideal sería simplemente que ingrese a este proceso de educación formal, ¿no? Ese sería lo más importante. No, y que no les limiten esa parte de ingresar a la escuela. El decir, es que ¿para qué no va a aprender? No, o sea, es como que mermarles esa parte de desarrollo personal, social, de aprendizaje. Ellos tienen el derecho a asistir a una escuela. En esta parte me gusta a veces soñar un poco o idealizar un poco en cuanto a si hoy tú tuvieras esta parte del poder de cambiar esta parte de la legislación y las políticas educativas que están saliendo en México o que están haciendo falta, perdón, ¿cuál crees tú que son necesarias para la mejora de la inclusión en México? Si hoy tú tuvieras la varita mágica de poder decir, vamos a empezar por aquí, ¿qué cambios o qué iniciativas crees que son importantes para nuestro país y vaya, para el trabajo que ustedes llevan tan importante? Ay, no sé, esa pregunta sí está compleja. Mm, No sé, fíjate que creo que en esta parte de la educación especial mm, sí tenemos un planteamiento, sí tenemos muchas situaciones que nos regulan. Formamos ahora en la parte de la guía operativa, estamos muy inmersos ahí en muchas situaciones y la gente que lea la parte de educación especial va a leer que educación especial está en todos los momentos y todos los espacios de lo que es la educación básica. No sé, de verdad no pudiera decirte alguna parte de la legislación. Creo que sí, un poquito pudiera ser la parte más de, no sé si llamarlo obligar o presionar para que los alumnos no falten a la escuela. Se está dando mucho ese evento, y no nada más en la parte de los alumnos que tienen alguna condición, sino de manera general están faltando mucho los alumnos a la escuela y eso merma significativamente su aprendizaje. Y más en los alumnos sí que atendemos, pues porque se encuentran más, un poquito más limitados en esta parte si es que los papás deciden no llevarlo a la escuela. Y entender el contexto sí, pero quizá pudiera ser por ahí el hecho de sí estar más presentes en la parte de la asistencia a clase para no perderse esa oportunidad de Claro, aprendizaje. claro, sí, concurro completamente contigo porque se corta ese proceso que es mucho de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De este paso a pasito hasta ir logrando las metas. Casi al principio del programa mencionaste algo que como que tardó en caerme el 20 y sobre todo era algo que me preguntaba mucho cuando estábamos en línea. ¿Cómo se vio afectada la educación para estos niños con discapacidad una vez que fue la escuela en línea? Porque si ya un alumno en un estado de educación regular le afectó y se vieron grandes rezagos, ¿cómo fue para ustedes, para empezar el trabajo? Y en segundo, ¿cómo fue para que este proceso se llevara con los niños que estaban en línea, ¿no? Pues fue sí un poco complejo porque, bueno, pues el desconocimiento de cómo atender en general a los alumnos y en ese proceso de irle agarrando al modo de cómo conectarnos con ellos y de poder, se perdió mucho y mucho alumno, con muchas dificultades para poder acceder a esta información. Y también como especialistas, pues tuvimos que estar muy, o sea, con nuestro grupo de maestros especialistas, sí estar viendo cómo va ese alumno, si desde entender si estuvo enfermo o no estuvo enfermo, si la familia estuvo enferma, qué pasó con ellos en ese momento. Pero
Pues yo creo que una parte importante es de que las especialistas nunca perdieron el contacto con los docentes de grupo. Y en ese ir buscando la forma también, buscamos la forma de estar siempre en contacto con nuestros alumnos de manera general en el grupo y de participar si es que se daban las condiciones, pues de manera colaborativa con el docente dentro de una misma actividad, no sé, ya sea por Zoom o por Meet, estar conectados y estar trabajando de manera conjunta con ellos. Pero sí hubo muchas situaciones muy tristes en cuanto a que ya también se detuvo su proceso de rehabilitación, algunos que tenían su proceso de terapia, eh, pues porque no podían asistir a otros espacios que no fueran la casa. Sin embargo, bueno, pues sí se intentó que no se diera esta parte de la deserción y que continuaran estando siempre conectados o presentes ahí dentro del grupo. Eso fue lo que ocurrió. Qué triste porque a final de cuentas no me quiero imaginar el proceso tan frustrante que es para ustedes el estar trabajando un ciclo escolar con un niño, empezar a ver esta etapa de que empieza a consolidar cosas tan sencillas que pudiesen parecer, pero lo hablabas tú a un principio de estos hábitos y de cosas para poder sostener un lápiz y el progresión del lenguaje y cosas así, y que se venga abajo el trabajo por esta situación de pandemia debe de ser muy frustrante. Sin embargo, creo que también se vuelve muy frustrante lo que mencionabas hace un minuto, ¿no? Trabajar tan arduamente con estos pequeños, con los maestros, con los papás, lograr estos acuerdos que siempre son un reto para los maestros, llevar a los acuerdos con papás y con compañeros, y que de una noche a la mañana el niño deje de asistir, ¿no? Es bien frustrante. Y que se para todo de repente y dices, Sí. ¿qué pasa, no? Exactamente. ¿Cómo trabajas esta emocionalidad para ti? Porque, híjole, yo no quiero imaginarme la cantidad de historias que llevas contigo de situaciones con tus alumnos. ¿Cómo logras esta parte de decir, ok, esto es como mi vida emocional en la escuela, esta es mi vida en general? ¿Cómo Ujú. trabajas en ti, no? Porque a final de cuentas, si te dejas llenar de todo eso, vaya, es muy pesado. Ay, pues no sé, fíjate que esta parte, pues en tantos años de servicio, sí efectivamente he visto y han ocurrido muchas situaciones que emocionalmente sí te afectan desde fallecimientos de alumnos de CAM y de procesos de enfermedad de otros que finalmente culminan en fallecimientos, en, en alumnos que pasan en un contexto familiar muy difícil que de verdad te da ganas de decir, me lo quiero llevar a mi casa, ¿no? Quiero cambiar esa vida que llevan, pero algo importante es de que te debes de centrar en que eres un apoyo y que no vas a modificar la vida de cada uno de ellos, que los tienes que entender y que los tienes que respetar porque ellos llevan una vida y, y esa vida que llevan es pues el proceso de que ellos tienen que vivirlo así, ¿no? Si me meto mucho en estar pensando en muchas situaciones que hemos vivido, pues sí, emocionalmente sí te llegan a afectar, pero yo siempre trato de verlo como la parte profesional y no tanto emocional, aunque a veces te gana una de vez en cuando, pero sí trato como que siempre de enfocarme a ver esta situación, qué podemos hacer como maestros especialistas, como equipo interdisciplinario para poder apoyar en esta parte. Siempre, siempre es bajo la mira del interés superior de la niñez, de procurar que todo lo que hagamos sea en beneficio del alumno y su aprendizaje, en su avance. Nunca es pensar en algo que detenga su aprendizaje o que haga que el niño se detenga en ese proceso. Siempre es
mirar hacia adelante. Y cuando ocurrió toda esta parte de la pandemia, pues salió toda esta parte del apoyo socioemocional y era otra cosa que nosotros atendimos una vez que nos incorporamos de manera presencial. Otra indicación fue clara de que de ahí atiende aspecto emocional de los alumnos. Y por ahí empezaron a generar algunas infografías por parte de la Dirección de Educación Especial para apoyar esta parte emocional de los alumnos, pero también sí creo que lo que fueron las guías de consejo técnico, no sé si recordarás que traían mucha parte de trabajar con el docente de primero, cómo me siento yo, ¿no? Si yo me siento bien, pues voy a poder apoyar bien a los alumnos. Si yo estoy mal, no voy a poder avanzar en esa parte. Y pues esa fue la parte que trabajamos también de también los que pasaron por un proceso de enfermedad, que también muchos docentes que perdieron familiares, pues también afectó en esa parte de su intervención con los alumnos. Sin embargo, pues yo me considero una persona muy fuerte emocionalmente, así me considero y trato de siempre ver las cosas como muy objetiva y muy clara para poder atender a los alumnos. Pero pues sí, hay historias que luego pues sí te hacen poner triste, sin embargo, siempre es decir, bueno, pasó, ahora, ¿cómo lo podemos atender, no? En esta parte me gustaría conocer cómo, cuál es tu perspectiva, hacia dónde crees que va la educación inclusiva en México. Hablábamos acerca de un cambio de paradigma en cuanto a que los maestros con mucho miedo en ocasiones se aventuran y dicen, ok, este niño tiene el mismo derecho que cualquier otro a recibir educación. La verdad es que creo que un poco esa valentía que toman los maestros de grupo es por las figuras que existen como ustedes de maestros de UDEI, porque dices, bueno, pues aquí está el compañero de UDEI y pues vamos a darle, ¿no? Entre los dos y ya vemos qué hacemos. ¿Hacia dónde crees tú que va la educación en México en este sentido? Pues yo veo que como educación especial también tenemos que, no quiero utilizar esa palabra de ponernos las pilas, pero sí de enfrentar eh, y de actualizarnos y de estar siempre presentes con ustedes. Porque algo que yo he estado comentando es esta parte de el maestro del grupo tiene que dar una respuesta con los medios que tenga y para ello estamos también como apoyo a nosotros como maestro especialista, pero nos tenemos que hacer necesarios también, nos tenemos que hacer necesarios y ver que lo que también estamos proponiendo a los docentes les sea útil. No es nada más decir, ay, pues si le ponías, no sé, un ejemplo que no es esto, ¿verdad? Dos planas, pues ponle una y va a decir, bueno, pues qué buena estrategia me estás dando, ¿verdad? Sino también como docentes, especialistas, debemos de tener una visión clara de cómo estamos apoyando a ustedes como docentes. Y yo digo, ¿hacia dónde va? Hacia donde nosotros también como maestros especialistas guiemos al, a los docentes y a la propia escuela. La verdad es que creo que como maestro especialista, todo lo que está marcado en nuestras funciones está con mucha guía hacia sí ser un apoyo importante en las escuelas. Pero para ello, pues también nosotros tenemos que asumir esa parte y enfrentarlo de esa manera. Ser profesionales y tener esa respuesta asertiva siempre hacia la población, creo que es algo fundamental. Digo, todo va bien si también como especialistas pues nos involucramos y formamos parte de ustedes como escuela, ¿no? Algo bien, bien importante es que la parte del maestro especialista con la relación con el maestro de educación física es fundamental y en muy pocas ocasiones como que observo Sí. que se empata cuando ustedes son un apoyo muy importante. Por ejemplo,
para educación especial está lo que son los GEDA. ¿Sabes qué Sí, los son juegos. los Juegos Escolares del Sí, Deporte Adaptado? exactamente. Nos lo explicaba el maestro Alan, que precisamente es maestro de educación física en UNCAM, Sí. la importancia de ellos. Y entonces cuando la zona de supervisión de educación especial nos dice que debemos invitar a alumnos que sean parte de nuestro control escolar de UDI, que tengan alguna situación y que puede él participar, hay como ese falta de comunicación pues entre el Ujú. maestro especialista y ustedes de decir, mira, este niño yo tengo, me gustaría que participara, lo podemos preparar para que yo lo inscriba y veamos ese proceso. No se está dando aún esto. Participan más lo que son los centros de atención múltiple y que ellos sí, pues los propios maestros que están ahí de educación física preparan a la población de ahí de la Claro. escuela y pues ellos son los que llevan a participar. Pero alumnos en esta parte de que están en escuela regular y que pudieran tener la posibilidad de participar, no hay como esa, o al menos eso es lo que observo en la zona escolar y pudiéramos por ahí apoyar el trabajo de deporte adaptado para estos alumnos. Claro, podría ser una muy buena entrada y crear esta comunión, ¿no? De un trabajo, como tú lo decías en un principio, esta parte interdisciplinaria y, y, y sobre todo con miras a que poder descubrir, porque algo que me gustó mucho dentro de los aspectos que mencionaban ustedes de estas 7 prioridades, hablabas acerca de que el alumno tenga cierta habilidad en Talento, de algún algún talento. talento, ¿no? Entonces, pues difícilmente si no participamos, no Sí, conjuntamos este trabajo, ¿cómo podamos lo tener demostramos? alumnos, ¿no? Claro, no hay forma de esta parte. Y también algo que rescato que acabas de decir y que creo que es bien importante tanto para los maestros de UDEI, porque siento como que a veces compartimos algunas de estas cosas que pasan en la escuela, también para los maestros de educación física es hacerte necesario, ¿no? O sea, realmente que tu Claro. figura sea necesaria, pero no solo tu figura, sino que tu trabajo realmente impacte de una manera que diga, es que el maestro tiene que estar aquí, la maestra tiene que estar aquí por X o Y razón, porque estamos sacando el trabajo adelante, No, ¿no? es que esa es como que la base fundamental, hacerte necesario, pero que lo que des sea útil Claro. y que haya una, pues que tú observes un cambio en el alumno. Eso es lo mejor que tú puedas obtener, que puedes obtener, el ver que realmente lo que tú estás aportando tenga una funcionalidad para el alumno. Maestra Lupita, en esta parte del programa me gusta como abordar algunas preguntas en general, sobre todo para conocer la perspectiva del maestro que nos está haciendo el favor, como es en este caso, de prestarnos su tiempo como tú. Y pues son preguntas muy sencillas. La respuesta puede ser tan larga o tan corta como tú nos las quieras dar. Ok, Y bueno, y bueno, ¿estás lista? adelante, sí. Claro. Mira, la primera dice, ¿hay algo que antes pensabas y que ahora ya no pienses con respecto a la educación? Yo antes pensaba que todos los maestros, em, es que no sé cómo explicarlo, todos los maestros tenían una visión general del grupo en atención. Por ejemplo, yo decía, pues es que entran y trabajan con ellos y pues no se percatan de esa parte emocional de ellos, ¿no? Ujú, ujú. Y no, ahora yo a lo largo del tiempo veo muchos maestros muy comprometidos que están muy interesados en ver qué está ocurriendo con ellos, que incluso sí mm, vuelcan así como la parte personal también de ellos en esa atención de los alumnos. Sí, a lo mejor es lo que cómo nos forman en la escuela de decir, ¿no? No, el maestro está para el aprendizaje y ya. Y entonces uno sale con esa idea de que no, pues el maestro solo atiende. Pero no, ya conforme vas viendo el trabajo, vas viendo que hay mucho maestro que tiene la situación humana muy, muy abierta para apoyar y ayudar a los alumnos. Y que sobre todo es algo bien necesario, ¿no? O sea, a Es veces básico. jugar esta parte del rol de dejar de ser perfecto, de dejar de tener todo el tiempo la razón, yo a veces le digo,
pues niños, yo también me enfermo, también me gusta salir a comer taquitos, Ajá, esta claro. parte de hacer tu mano frente a tus alumnos permite que puedas romper esas barreras que a veces existe y a lo mejor dices, bueno, pero ¿para qué me puede servir? Pues precisamente te permite, como tú lo dices, ¿no? Entender esta emocionalidad de los niños. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Am, Normalmente yo siempre platico con alguien y todos se acuerdan de un maestro. Siempre hay un maestro que marcó tu vida. Y luego es bien interesante escuchar a un maestro hablar de otro maestro que haya marcado su vida, pero no solamente a veces en el área de formación, sino también tenemos estas personas que sin enseñarnos algo académico, terminan convirtiéndose en maestros de vida, en ayudarnos a entender cosas, procesos. ¿Recuerdas a algún maestro que a ti te haya marcado en este sentido? Sí, para bien y para mal, ¿no? Ok, Que hay experiencias que también. Yo recuerdo, Irving, una situación que sí me marcó por un evento negativo. ok. Todo es un negativo y positivo. Claro, claro. Uno negativo es de que me parece que yo iba en cuarto año de primaria y mi compañera, no sé, bueno, tú eres más joven, pero antes teníamos de esas mesas linearias y nos sentábamos con un compañero de clase. Ujú. Y en ese día la compañera que se sentaba conmigo se sentía mal. Entonces a mí se me ocurre pararme y me acerco y le digo a la maestra que mi compañera se sentía mal. Pues me ha contestado tan mal, me dijo que a mí que me importa, que, que si ella se sentía mal, pues que ella le fuera a decir. Lo volvemos a Sí, lo que platicábamos hace un minuto, ¿no? Este proceso de conversación con tus mismos alumnos, pues si no te abres y ellos no te ven como un ser con el que pueden platicar, pues difícilmente van a tener la valentía para acercarse y decirte, pues gracias. Maestra Lupita, estamos a una pregunta antes de poder despedirnos. Y antes de esto, primero quiero agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo para poder tomar esta llamada y poder conversarnos sobre tu trabajo. Como tú lo dijiste en un principio, sí. estamos en domingo, es en la etapa donde cargamos baterías todos para iniciar esta semana, pero estoy muy contento que hayas ayudado a poder entender esta parte. Creo que nos dejaste bastante información muy útil para todos los que nos dedicamos a esto e incluso a algún curioso que por ahí cayó en nuestro video. Creo que es información importante porque la inclusión no solamente radica en esta parte de vamos todos a estar juntos, sino sí vamos a estar todos, pero todos de acuerdo a lo... Eres una maestra con mucha experiencia en esta área que lleva bastantes años viendo el transitar de la educación y cambios van, cambios vienen, pero hablabas de hace un ratito de algo bien importante que es también estás afortunadamente trabajando de la mano con jóvenes que están egresando y que se están preparando o que ya son parte de este proceso educativo. Y me gustaría que de voz de un especialista como lo eres tú con el tiempo de servicio que tienes y la experiencia que tienes, pudieras darles un mensaje respecto a qué les espera, a qué es importante que ellos tengan en cuenta, porque a veces no todo viene en la universidad. Creo yo que a veces falta esta parte de relacionarte con un maestro en servicio y no lo conoces hasta que ya estás en la escuela. ¿Qué mensaje te gustaría darles? Me gustaría darles el mensaje de que se tienen que preparar primero en cuanto a la teoría, prepararse en esa parte que es súper, súper importante, en saber bajo su formación cuál es la función que tienen en esta parte del sistema educativo. Si no tienen claro como maestros especialistas que se van a enfrentar, va a ser muy difícil que ellos puedan intervenir de manera corresponsable con las escuelas porque ocurre bien que cuando no tienen claro esa parte hacemos todo y a la vez hacemos nada o impactamos en nada. Hacemos lo que nos piden que hagamos y no nos corresponde hacer y es muy difícil volver a tomar el camino hacia donde realmente nuestra función nos
dicta que debemos ser, ¿no? Y no tanto dictarnos, sino mm, el tener bien claro ese conocimiento de cuál es nuestro deber ser en esta parte educativa. Y comento la parte porque he observado que les cuesta mucho trabajo el poder definir desde qué significa UDEI, ¿no? No es la generalidad, pero sí se requiere que ellos como que retomen esta parte de qué significa, qué es, cuál es nuestra función, cuál es el documento, a qué se refiere el planteamiento técnico operativo como parte teórica, pero también la parte que no deben de olvidar es esto que hemos hablado, de la situación emocional de los alumnos y de que no son un objeto los menores, son alumnos que piensan, sienten y viven una condición y que como tal así deben de ser vistos. No tienen que tener una situación de discriminación hacia ellos porque los alumnos perciben qué maestros sienten empatía por ellos y cuáles maestros no. Y por eso es de que hay alumnos muy rebeldes, sobre todo en secundaria, que, que dicen, contigo se porta bien, con nosotros no, pues porque también percibe cuando un maestro los acepta y cuando un maestro los rechaza. Entonces, pues sí iría mi comentario en ese sentido. Maestra Lupita, muchísimas gracias porque abres esta parte importante y creo que no solamente para los maestros que van a empezar en esta parte difícil labor today, sino todos en general, el conocer el rol que juegas, el qué sí y el qué no, y hasta dónde llegan tus limitantes como parte de tu desempeño laboral es bien importante. Antes de despedirnos, me gustaría que nos ayudaras con completar esta frase. La verdad es que yo disfruto mucho escuchar esta última pregunta porque me permite conocer mucho de la persona, puede ser algo muy breve, pero creo que es bien importante y la frase dice así, para ti educación es, Para mí, educación es una formación permanente eh, que nunca termina, permanente en ese sentido, bueno, de que nunca termina, pero enriquecedora y que puede ser todo en tu vida. Así lo dejaría. La educación sí es como algo que nos rige siempre. Y a partir de ello es como nos desempeñamos en nuestra vida. claro, concurro muchísimo contigo. Pues no me queda más que agradecerte, la verdad es que me voy con mucha carnita, podríamos decirlo así, con mucho aprendizaje de esta conversación, con preguntas. Me gusta cada vez que platico con los maestros irme con preguntas sobre qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que estoy dejando de hacer, porque de eso se trata, de que poder escuchar especialistas, maestros de nuestro país, de otras partes del mundo, nos permita preguntarnos qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Maestra Lupita, pues muchísimas gracias a ti, a tu espacio, a tu tiempo, a todos los maestros que tuvieron la oportunidad de escucharnos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Recuerden que cada quincena tenemos capítulos como este de con maestros muy interesantes. La verdad es que si ya llegaste hasta el final, pues nada te cuesta ponerle un like y seguirnos, porque en medida de lo que nos hagamos más visibles, pues nos da acceso a platicar con más especialistas y con más maestros como la maestra Lupita. Maestra, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Pues muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho platicar contigo y además, pues que conozcan esta parte. No sé qué tan clara fui, espero que algo de lo que dije sea claro para ustedes y sobre todo, pues que conozcan esta parte de educación especial, que es muy bonita esta función, a mí me gusta mucho. De verdad que me paro siempre todas las mañanas con ganas de ir a trabajar. Eso es lo que estaba pensando la vez pasada. Dije, ay, no sé, o sea, me paro y no me paro diciendo, no, no quiero ir, no voy a trabajar. Siempre me paro pensando en que todo lo que tengo que hacer en el día y todo lo que tengo que hacer en el trabajo, ¿no?
atendemos muchas escuelas y digo, cada escuela es diferente, entonces digo, hoy voy a hacer esto, pero siempre es, no sé, siento mucho gusto por lo que realizo y por el trabajo que desempeño. Igual yo sé que tú eres un maestro muy, muy dedicado y pues muchas Gracias. gracias por la invitación. No, al Gracias. contrario, sí fuiste muy clara y de todos modos invitamos a los maestros que si tuvieron alguna duda lo pongan en los comentarios de Claro que este sí. video y Y yo me ya las comprometo a hacer contestaré. una segunda Bueno, invitación para platicar con la maestra Lupita y pues claro nada, que sí. que estés muy bien y nos vemos. Sí, muchas gracias. Cuídense todos, que estén muy bien. Bye.